En las colinas resplandecientes de Marbella, donde el Mediterráneo besa la costa española, se erigía una mansión que era menos un hogar y más un monumento al vacío. Con paredes de cristal que se abrían a un mar de invierno, gris e indiferente, la propiedad era un espectáculo de arquitectura minimalista. Cada línea era recta, cada superficie pulida, cada rincón impecablemente limpio. Era un orden rígido, una perfección fría que no dejaba espacio para la calidez de la vida. El silencio dentro de Mrs. Siesta. Aquellas paredes era pesado, casi palpable, roto solo por el zumbido eléctrico de una silla de ruedas de última generación que se deslizaba por los pasillos de mármol como un fantasma mecánico. Afuera, una piscina infinita, climatizada a una temperatura constante y acogedora, permanecía intacta, su superficie reflejando el cielo nublado como un ojo sin alma. La dueña de aquella fortaleza de soledad era Isabela Reyes. A sus 38 años era la heredera y antigua CEO de un imperio tecnológico que había moldeado el mundo digital. Pero el poder y la influencia que un día definieron su existencia ahora parecían pertenecer a otra vida. Hacía 2 años, un violento accidente la arrancó de la cima del mundo y la confinó a esa silla, a una vida de observadora. Su belleza permanecía clásica y afilada, pero ahora estaba grabada con un cinismo que endurecía sus rasgos. Sus ojos, antes faros de ambición y mando, se habían convertido en pozos de profunda apatía, ventanas a un alma que se había convencido de que su último capítulo ya había sido escrito y cerrado. Isabela se vestía con la precisión de quien todavía preside juntas directivas. Sedas finas, cortes de diseñadores de renombre y joyas discretas pero de un valor incalculable. Era una armadura, un intento inútil de mantener la fachada de control mientras su mundo interior se desmoronaba. Poseía los recursos para contratar a los mejores especialistas, para financiar las investigaciones más avanzadas, para construir instalaciones de rehabilitación que rivalizaran con las de los reyes. Sin embargo, lo rechazaba casi todo. La parálisis física era una sentencia que había aceptado, pero era la parálisis emocional la que verdaderamente la aprisionaba, usando su condición como un escudo para alejar a cualquiera que osara intentar penetrar sus defensas. Afuera, en medio de la geometría perfecta de los jardines, un tipo diferente de existencia florecía, a pesar de todo. Mateo Vega, con sus manos encallecidas y su ropa gastada de jardinero, se movía con un propósito silencioso. A sus 35 años, su rostro era un mapa de noches mal dormidas y preocupaciones constantes, pero sus ojos marrones aún guardaban una chispa de esperanza inquebrantable. Él era un contraste andante con la opulencia estéril de la mansión. Su riqueza no estaba en cuentas bancarias, sino en la profundidad de su amor y en la resiliencia de su espíritu. Era una presencia temporal allí, un trabajador extra contratado para mantener la belleza externa de un lugar que era hueco por dentro. La vida de Mateo era una batalla diaria, librada en las trincheras de la necesidad. Viudo reciente, era el único pilar para su hija de 6 años, Sofía, una niña cuya sonrisa era el sol que disipaba las sombras de su cansancio. Sofía, sin embargo, cargaba su propia cruz, una condición médica que exigía cuidados constantes y costosos, una cuenta que crecía más rápido que las malas hierbas que él arrancaba. Cada hora extra que Mateos trabajaba en la mansión de Isabella era una pequeña victoria contra la desesperación, una gota de esperanza en el océano de sus deudas. Él era la personificación de la lucha silenciosa, un hombre que encontraba fuerza en su vulnerabilidad. En su bolsillo, junto a un pañuelo raído, Mateo llevaba una fotografía gastada por el tiempo y el tacto. En ella, el rostro sonriente de su difunta esposa junto a una pequeña Sofía. Era su talismán, su recordatorio constante de por qué se levantaba cada mañana, de por qué soportaba la indiferencia de empleadoras como Isabela. No veía la mansión como un símbolo de opresión, sino como una oportunidad, un campo donde sembraba su sudor con la esperanza de cosechar un futuro para su hija. Su fe en la bondad humana, incluso cuando se enfrentaba a la dureza del mundo, era una flor obstinada que insistía en crecer en las grietas del hormigón. La rutina de Isabela era un ciclo monótono de nada: despertar, ser vestida, posicionada frente a la ventana, con vistas al mar, leer informes de negocios que ya no la entusiasmaban y despedir a los enfermeros con una frialdad cortante. Era una reina en un exilio autoimpuesto, rodeada de lujo, pero hambrienta de algo que el dinero no podía comprar: un atisbo de significado. El dolor del accidente se había convertido en su identidad, la amargura en su compañera constante. Recordaba cómo era comandar salas de reuniones, sentir la adrenalina de cerrar un trato multimillonario. Ahora, lo único que sentía era el peso de sus propios miembros inútiles. Mateo, por otro lado, encontraba propósito en las pequeñas cosas, en la forma en que el sol de la mañana calentaba su espalda,
en el olor de la tierra húmeda, en la simetría de un seto bien podado. Cuidaba aquel jardín con una dedicación que iba más allá de su salario. Para él, cada planta era una forma de vida que necesitaba cuidado para prosperar, un reflejo de su propia lucha por mantener viva la esperanza de su familia. Observaba la figura solitaria de Isabela en la ventana, una estatua de desesperación enmarcada por la riqueza, y sentía una punzada de compasión, una emoción que el mundo de ella parecía haber olvidado. La contradicción entre los dos era el verdadero corazón de aquella propiedad en Marbella. Por un lado, una mujer que lo tenía todo y sentía que no tenía nada. Por el otro, un hombre que no tenía casi nada, pero que cargaba con el peso y la belleza del mundo sobre sus hombros. Ella, rica por fuera, pero devastada y vacía por dentro. Él, pobre en posesiones, pero rebosante de un amor que era su mayor fortuna. El universo parecía haber puesto a estas dos almas en rumbo de colisión, una prueba silenciosa para ver qué fuerza era mayor, la parálisis del cinismo o la resiliencia de la esperanza. Aquella mañana de invierno, mientras el cielo gris prometía una lluvia fría, la rutina inmutable de la mansión estaba a punto de romperse. Isabela, sentada en su terraza acristalada, sentía una ola de frustración familiar. El mundo estaba a su alcance, pero las cosas más simples le eran negadas. Era una prisión de cristal, donde podía verlo todo, pero no tocar nada. Cada día era un cruel recordatorio de su impotencia, una repetición de su caída. La riqueza a su alrededor era una burla, un escenario grandioso para una tragedia personal que se desarrollaba en silencio y soledad. Mientras tanto, Mateo terminaba de podar los rosales que bordeaban la terraza. Trabajaba con la cabeza gacha, concentrado, tratando de ignorar el aura de tristeza que emanaba de la figura en la silla de ruedas. No la envidiaba, la compadecía. En su corazón sencillo, creía que ninguna cantidad de dinero podría compensar la pérdida de la capacidad de caminar por un jardín, de sentir la hierba bajo los pies, de abrazar a su propia hija sin ayuda. Él veía su dolor, no su riqueza, y eso lo diferenciaba de todos los demás que la rodeaban. El aire estaba cargado con una tensión invisible, la calma antes de una tormenta emocional. Dos mundos, separados por una fina pared de cristal y por un abismo de experiencias de vida, estaban a punto de chocar. La apatía de Isabela era una fortaleza, construida con ladrillos de dolor y cemento de resignación. La esperanza de Mateo era una semilla, pequeña y frágil, pero que contenía el poder de crecer y romper la roca más dura. Su historia aún no había comenzado, pero los personajes ya estaban en el escenario, listos para el drama que cambiaría sus vidas para siempre. Una ex CEO multimillonaria, atrapada en una silla de ruedas y en su propia desesperación. Un jardinero viudo, luchando por salvar la vida de su hija. Dos almas en mundos opuestos, unidas por un desafío imposible. ¿Qué sucede cuando la esperanza de un hombre que no tiene nada choca con la amargura de una mujer que lo tiene todo? La respuesta te sorprenderá y te mostrará que la verdadera fuerza no proviene del dinero, sino de un lugar mucho más profundo. Si ya estás sintiendo la fuerza de esta historia, haz una pausa, respira hondo y haz clic en el botón de suscripción para no perderte ningún detalle de este viaje. Comenta aquí abajo desde qué ciudad y a qué hora nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde está llegando nuestra historia. La narrativa de la mansión de Marbella apenas comenzaba. Isabela miraba hacia el horizonte, viendo solo el final. Mateo miraba las flores que cuidaba, viendo solo el comienzo. Ambos estaban equivocados. Lo que estaba por venir no era ni un final ni un comienzo, sino una transformación, una prueba de que incluso los jardines más áridos pueden volver a florecer cuando se riegan con el agua de la conexión humana. Una lección que ambos estaban a punto de aprender de la manera más difícil y más hermosa posible. El día avanzaba y las sombras comenzaban a alargarse, pintando el jardín con tonos melancólicos. Para Isabela, era solo otro día arrastrándose hacia su fin inevitable. Para Mateo, era el final de un turno, el momento de volver a casa y a la sonrisa de Sofía. Ninguno de los dos sabía que el destino estaba observando, conteniendo el aliento, a punto de derribar la primera pieza de dominó en un juego que redefiniría el significado de imposible, de riqueza y de sanación. La quietud de la mansión era en realidad el silencio tenso antes del primer acto de una obra inolvidable. La tarde fría se arrastraba y una llovizna fina había comenzado a besar los cristales de la terraza, trazando caminos sinuosos que reflejaban el desorden en el corazón de Isabela. Ella intentaba concentrarse en un pesado volumen de poesía clásica, pero las palabras parecían burlarse de ella, hablando de pasiones y movimientos que su cuerpo ya no podía sentir. En un arrebato de furia e impotencia,
Sus dedos se contrajeron y el libro pesado resbaló de su regazo cayendo al suelo de mármol con un golpe sordo y definitivo. El sonido resonó en el silencio, un recordatorio audible de su fragilidad. Sus enfermeros, en una pausa programada, no estaban cerca. Se quedó allí, mirando el objeto caído, un abismo de pocos metros que para ella era infranqueable. Mateo, que recogía sus herramientas al abrigo de la terraza, escuchó el sonido y vio la escena. Vio la rigidez en el cuello de Isabela, el temblor contenido en su mano apoyada en el brazo de la silla. Por un momento dudó, consciente de las barreras invisibles que lo separaban de ella, pero la simplicidad de su compasión superó el protocolo. Se acercó en silencio, sus zapatos de trabajo sorprendentemente discretos en el suelo pulido. Sin una palabra se arrodilló, recogió el libro con cuidado, limpió un polvo imaginario de la cubierta y se lo extendió. El gesto era simple, humano, y por eso mismo chocante en aquel ambiente estéril. «Gracias». La voz de Isabela salió fría, cortante, un reconocimiento mínimo y forzado. Evitó el contacto visual, esperando que él simplemente se retirara y desapareciera de vuelta a su mundo de tierra y plantas. Pero Mateo no se movió. Se quedó allí, sosteniendo su mirada por un instante, y entonces, con una sinceridad que desarmaría ejércitos, habló. Las palabras que salieron de su boca no eran las de un empleado a su jefa, sino las de un alma a otra. Eran suaves pero cargadas con el peso de una convicción inquebrantable, rompiendo el silencio y todas las reglas no dichas de aquel lugar. «Señora», comenzó, su voz un contrapunto cálido a la frialdad del día. «Con el debido respeto, creo que usted podría volver a caminar». Un silencio. Atónito se instaló. Isabela levantó los ojos, incrédula, lista para fulminarlo con su desprecio. Pero él continuó, la fe en su voz tan real como las manos encallecidas que habían sostenido el libro segundos antes. «Si me lo permite, yo la ayudaré». La audacia de aquellas palabras, la pura e ingenua presunción de un simple jardinero, golpeó a Isabela como una onda de choque, quebrando la apatía que la envolvía. Entonces ella rió. No fue una risa de alegría o diversión, fue un sonido alto, agudo, ácido, una carcajada cargada de escarnio y amargura que resonó por la terraza vacía, un arma forjada por años de dolor y decepción. Era la risa de alguien que había oído promesas de milagros de hombres con diplomas y batas blancas, solo para ser dejada con la realidad de su condición inmutable. Era una risa que pretendía aplastar, humillar y apagar la llama de esperanza absurda que aquel hombre se había atrevido a encender ante ella. «Tú», escupió las palabras, la risa transformándose en un veneno verbal. «Tú, un simple jardinero», lo midió de arriba abajo, sus ojos recorriendo su ropa gastada, sus botas sucias de tierra, como si su propia apariencia fuera la prueba de su locura. Los mejores médicos del mundo, los especialistas más caros que el dinero puede comprar, dijeron que es imposible. Examinaron cada nervio, cada músculo. Declararon el final del camino. ¿Y tú, con tus herramientas de jardín, crees que puedes tener éxito donde la ciencia fracasó? La humillación era un espectáculo cruel. Cualquier otra persona habría retrocedido, avergonzada, pidiendo disculpas por la insolencia. Pero Mateo no se inmutó. Su expresión permaneció calma, sus ojos firmes. Él no estaba ofreciendo ciencia, estaba ofreciendo algo mucho más antiguo y poderoso. Esperó a que la tormenta de desprecio de ella pasara, y entonces respondió con una tranquilidad que era aún más desconcertante que su oferta inicial. Su voz era baja, pero cada sílaba resonaba con una verdad que sentía en sus huesos. «Ellos no tienen el motivo que yo tengo», dijo él simplemente. No había arrogancia en su declaración, solo una fe pura e incuestionable. La frase quedó suspendida en el aire entre ellos, un desafío no a su inteligencia, sino a su incredulidad. La risa de Isabela murió en su garganta, sofocada por la fuerza de aquella convicción tranquila. La armadura de cinismo que llevaba con tanto esmero de repente pareció frágil, inadecuada para desviar un golpe tan genuino e inesperado. Por primera vez en 2 años, Isabela se quedó sin palabras. El guión de su amargura no tenía una respuesta para aquello. Lo observó mientras él hacía un leve asentimiento con la cabeza, una señal de respeto, y se daba la vuelta para irse. Su trabajo terminado, su mensaje entregado. Mientras sus pasos se alejaban, algo se rompió dentro de ella. Una única lágrima, caliente y salada, se escapó de su control y trazó un camino silencioso por su mejilla. Fue una traición, una evidencia de que bajo las capas de hielo, algo todavía estaba vivo. Aquella noche fue un tormento para Isabela. El sueño se le escapaba, reemplazado por la repetición incesante de aquellas palabras.
Ellos no tienen el motivo que yo tengo. La frase resonaba en su mente, irritante y al mismo tiempo extrañamente reconfortante. Odiaba al jardinero por perturbar su paz resignada, por plantar una semilla de duda en su desierto de certezas. ¿Qué motivo podría tener un hombre como él? Amor, fe, esperanza, eran conceptos que ella había archivado como lujos para los ingenuos, irrelevantes en su mundo de hechos brutales y diagnósticos médicos. Sin embargo, la lágrima solitaria la atormentaba. Era la prueba de que él la había alcanzado. Su sinceridad había sorteado todas sus defensas intelectuales y había hablado directamente a una parte de ella que creía muerta. Se revolvía en la cama, el silencio de la mansión amplificando el tumulto en su cabeza. Era más fácil creer que él era un loco, un charlatán queriendo aprovecharse de su vulnerabilidad, pero sus ojos no contenían codicia, solo una convicción serena y profunda que la aterrorizaba y al mismo tiempo la atraía. A la mañana siguiente, con ojeras que ni el maquillaje más caro podía ocultar, Isabela tomó una decisión. No era una decisión basada en la esperanza, se dijo a sí misma, sino en la curiosidad, en la necesidad de exponer la farsa de aquel hombre y restaurar el orden de su universo cínico. Lo convocó a su despacho, una estancia, que era el centro neurálgico de su antiguo poder. Paredes oscuras, muebles de diseño imponente y un enorme escritorio de roble que servía más como un trono que como un mueble. Mateo entró con la misma calma del día anterior, sosteniendo su sombrero de trabajo en las manos. No parecía intimidado por el ambiente, sus ojos examinando el espacio con una curiosidad tranquila. Isabela lo observó, sentada en su silla de ruedas detrás del escritorio, una reina en su castillo, intentando reasumir el control. Gesticuló hacia una silla al otro lado de la vasta extensión de madera pulida, un abismo deliberado entre ellos. «Siéntese», ordenó, la voz de nuevo firme, empresarial. Su oferta de ayer fue, como mínimo, inusual. Hizo una pausa escogiendo las palabras como un general planeando un ataque. «No creo en milagros, señor Vega. Creo en contratos, en términos claros y en resultados medibles. Así que vamos a transformar su fe en una propuesta de negocios». La frialdad en su tono era un intento desesperado de transformar la cruda conexión del día anterior en una transacción impersonal. Deslizó un documento por la mesa, preparado por sus abogados esa misma mañana. «Esto es un contrato», explicó. «Estipula que usted tiene 3 meses, 90 días. Si al final de ese periodo yo siento cualquier progreso, y yo seré la única jueza de eso, ya sea un hormigueo, un espasmo, cualquier cosa que los médicos dijeron que era imposible, pagaré íntegramente todo el tratamiento de su hija, sin importar el coste. Crearé un fondo para garantizar su salud y educación por el resto de su vida». El aire en la sala se volvió pesado con la magnitud de la oferta. Para Mateo era la respuesta a todas sus plegarias, la solución a su mayor tormento. Pero Isabela aún no había terminado. Se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en los de él, la crueldad regresando a su voz. «Sin embargo, si al final de los 90 días no hay absolutamente ningún progreso, si su motivo demuestra ser solo fantasía, serás despedido inmediatamente, sin indemnización, sin referencias. Saldrás de aquí sin nada y nunca más trabajarás en una propiedad mía». Era un desafío humillante, una apuesta imposible diseñada para que él fracasara. Ella estaba usando la vida de su hija como moneda de cambio, una manera de probar su punto y aplastar su esperanza de una vez por todas. Esperaba verlo dudar, quizás incluso retroceder ante la presión abrumadora. Era una propuesta cruel, nacida de su propio dolor y de la necesidad de ver el mundo tan roto como ella se sentía. Cualquier hombre en su sano juicio rechazaría un acuerdo tan desleal y peligroso. Pero Mateo no era cualquier hombre. Miró el contrato, luego a Isabela. No vio su crueldad, vio el miedo detrás de ella. Vio a una mujer tan aterrorizada por la esperanza que prefería destruirla a arriesgarse a decepcionarse de nuevo. No necesitaba leer las cláusulas legales. Ya conocía los términos, pues estaban escritos en su corazón. El amor por su hija era su única cláusula. «Acepto», dijo él, su voz firme, sin una pizca de vacilación. La simplicidad de su aceptación la desarmó una vez más. No intentó negociar, no cuestionó la injusticia de los términos. Simplemente aceptó el desafío, con la misma fe tranquila con la que había ofrecido ayuda. Extendió la mano no hacia el contrato, sino hacia el bolígrafo que estaba a su lado. Lo firmó sin leer, un acto de confianza tan profundo que hizo que Isabela sintiera un escalofrío. En el momento en que la tinta se secó, el conflicto quedó sellado. Ya no era solo un choque de voluntades, sino un contrato vinculante, con el futuro de una niña inocente en la balanza.
El jardinero y la millonaria estaban ahora unidos por una promesa imposible. Para Isabela, era un juego cínico que estaba segura de que ganaría. Para Mateo, era un acto de fe, el mayor de su vida. Ninguno de los dos podía prever las fuerzas que acababan de poner en movimiento. La noticia del acuerdo se extendió por la mansión como un incendio silencioso. El equipo de enfermeros intercambiaba miradas de desdén y preocupación. Veían a Mateo como un charlatán peligroso, explotando la fragilidad mental de su paciente. El fisioterapeuta jefe, un hombre alemán con un enfoque estrictamente clínico, confrontó a Isabela advirtiéndole que métodos no convencionales podrían causar daños irreversibles, tanto física como psicológicamente. Le advirtió que estaba siendo engañada por un aprovechado. Los asesores de negocios de P. Isabela y los pocos miembros de la familia que aún mantenían contacto quedaron horrorizados. Veían la influencia del jardinero como una amenaza a su control y a su patrimonio. Empezaron a conspirar, discutiendo maneras de intervenir, quizás incluso de declarar a Isabela mentalmente incapaz de tomar sus propias decisiones. La mansión, antes un lugar de silencio apático, ahora hervía con susurros, juicios y conflictos velados. Mateo sentía las miradas de desdén sobre él. El equipo lo trataba con una frialdad aún mayor, negándose a ayudarlo, observando cada movimiento suyo con sospecha. Era un extraño en el nido, un elemento de desorden en un sistema rígidamente controlado. Pero la hostilidad externa no lo afectaba. Su foco estaba enteramente en Isabela y en el desafío que tenía por delante. Sabía que la primera barrera a romper no era la física, sino la fortaleza de desesperación que ella había construido a su alrededor. El viaje de ambos comenzaría no con ejercicios extenuantes o equipos médicos, sino con algo mucho más fundamental. Mateo sabía que para curar el cuerpo primero necesitaría alcanzar el alma. Tenía 90 días para realizar un milagro, no para los ojos del mundo, sino para los de una mujer que había olvidado cómo creer en cualquier cosa. El aire estaba denso de tensión, cada día una cuenta atrás hacia el éxito o el fracaso total. Isabela observaba a Mateo desde su silla, una mezcla de desprecio y una curiosidad que se negaba a admitir. Se preparó para el fracaso de él, ansiosa por el momento en que pudiera decir «te lo dije» y volver a su miseria familiar. Sin embargo, una parte minúscula y aterrorizada de sí misma alentaba secretamente en contra de su propia certeza. La apuesta se había hecho, y las piezas estaban en movimiento en un tablero mucho más complejo de lo que imaginaba. Llegó el primer día del contrato. Mateo no apareció con pesas ni aparatos de fisioterapia. Llegó con una pequeña maceta que contenía un frágil brote. La colocó en la mesita de noche de Isabela. «Esto es para usted», dijo él. «Toda vida necesita un motivo para crecer hacia la luz. Esta será nuestra primera lección». Isabela miró el pequeño brote con desdén, pero no pudo ordenar que lo retiraran. La batalla había comenzado. El conflicto estaba planteado en todos los frentes. Internamente, Isabela luchaba contra la semilla de esperanza que Mateo había plantado. Externamente, Mateo luchaba contra el escepticismo y la hostilidad de todos a su alrededor. Y, sobrevolando todo, estaba la condición de Sofía, un reloj invisible cuya cuenta atrás hacía cada segundo de aquel desafío aún más desesperado. La mansión de Marbella se había convertido en un escenario para una guerra silenciosa entre la fe y la razón, el amor y la amargura. Isabela no lo sabía, pero al desafiar al jardinero, en realidad se había desafiado a sí misma. Lo había invitado a entrar en su mundo cerrado, y con él a una fuerza que no podía comprender ni controlar. Él era un espejo, que reflejaba no solo su dolor, sino también el potencial que ella había enterrado tan profundamente. La humillación que había intentado infligirle se estaba transformando lentamente en un viaje de autoexamen. Los especialistas de Isabela habían fracasado porque trataron su cuerpo como una máquina rota. Midieron sus nervios, pero ignoraron sus miedos. Analizaron sus músculos, pero no vieron su alma herida. Mateo, en su simplicidad, entendía que la parálisis de Isabela no estaba solo en sus piernas, sino en su voluntad de vivir. Era allí donde comenzaría su trabajo, en la raíz del problema. La arrogancia de Isabela al proponer el desafío era su última gran muralla de defensa. Creía que el dinero y el poder le daban el derecho de jugar con el destino de un hombre pobre. Creía que su experiencia con los mejores del mundo la hacía inmune a falsas esperanzas. Estaba a punto de descubrir que la verdadera sabiduría a menudo se esconde en los lugares más humildes y que el motivo de un jardinero alimentado por el amor podría ser más poderoso que todo el conocimiento del mundo. El contrato estaba firmado. La promesa hecha en tono de burla ahora era un vínculo real. La mansión, antes un mausoleo silencioso, se había transformado en una arena.
De un lado, el poder, la riqueza y el peso de la ciencia médica. Del otro, un hombre con las manos sucias de tierra y un corazón lleno de una fe inexplicable. La tensión era insoportable. El preludio de una lucha que iba a quebrar a uno de ellos o a reconstruirlos de una forma que nadie podría prever. La burla de Isabela aún resonaba en su propia mente. Si tú, un mocoso, lo consigues, te doy 1.000.000 de reales. La promesa, hecha para humillar, ahora la atormentaba con su peso. Había creado las reglas de un juego peligroso, sin darse cuenta de que la jugadora más importante en el campo era ella misma. El jardinero había aceptado su desafío, y ahora ella estaba obligada a jugar hasta el final. La atmósfera en la mansión estaba eléctricamente cargada. Cada mirada intercambiada entre Isabela y Mateo era una negociación silenciosa, una batalla de voluntades. Él traía la calma, ella traía la tormenta. Él traía la tierra, ella traía el acero. El conflicto central ya no era sobre si ella podría caminar, sino sobre si se permitiría tener esperanza de nuevo. Y esa era una batalla mucho más aterradora. Los próximos 90 días no serían solo sobre ejercicios y terapia. Serían un viaje al centro de la desesperación, humana y de vuelta. Serían una prueba de que las heridas más profundas no son visibles a simple vista y que la sanación a veces viene en la forma más inesperada, la de un simple jardinero que se atrevió a mirar a una reina rota y ver no lo que era, sino en lo que podría convertirse. La promesa imposible había sido sellada. El primer día del régimen de Mateo no comenzó en un gimnasio estéril, sino en el corazón del jardín que tanto amaba. No trajo mancuernas ni bandas de resistencia. Trajo unas tijeras de podar. Con Isabela en su silla de ruedas a su lado señaló un rosal. «El aroma, señora», dijo suavemente. «Concéntrese en el aroma. Recuerde un tiempo en que un olor como este le trajo alegría». Isabela se burló internamente, considerando el ejercicio una pérdida de tiempo sentimental. Sin embargo, por una razón que no podía entender, obedeció. Cerró los ojos e inhaló el perfume dulce y terroso, y por un fugaz instante, la imagen de un jardín en casa de su abuela, de décadas atrás, parpadeó en su mente. El proceso de Mateo era un ataque a los sentidos, un intento de eludir la lógica fría que la mantenía prisionera. La hacía tocar la corteza áspera de un árbol antiguo, la textura aterciopelada de una hoja de salvia, la frialdad de una piedra de río. Su cerebro recuerda cómo sentir, aunque sus piernas lo hayan olvidado, explicó él. Tenemos que despertar los recuerdos. Para los enfermeros que observaban desde lejos, parecía una locura. Un jardinero dirigiendo una terapia de jardinería para una parapléjica. Las conversaciones paralelas eran crueles, llenas de escarnio y lástima por la pobre y loca señora Reyes. Él no la protegía de los recuerdos dolorosos. Un día la llevó cerca del garaje, donde el coche de lujo destrozado en el accidente todavía estaba guardado bajo una lona, una exigencia de ella para que nunca olvidara su sentencia. No la forzó a mirar, pero se quedó a su lado en silencio. «El miedo es solo un recuerdo», susurró. «Podemos crear nuevos recuerdos más fuertes que este». Isabela tembló, una furia helada subiendo por su columna. Lo odió en ese momento. Odió su calma, su presunción de entender su dolor. Lo echó de allí, la voz ronca por la emoción reprimida. La tensión en la mansión era palpable. Cada día era una nueva prueba para la paciencia de Isabela. Se sometía a los ejercicios de Mateo con una resistencia pasivo-agresiva, haciendo lo mínimo, esperando que fracasara para poder hundirse de nuevo en su miseria justificada. Los asesores de la familia llamaban a diario, sus voces un coro de preocupación fingida. «Isabela querida, ¿esto es sensato? Un hombre sin ninguna cualificación. Estamos preocupados de que se esté aprovechando de ti en tu estado vulnerable». Cada llamada era un clavo más en el ataúd de su incipiente esperanza. Mateo, sin embargo, era implacable en su amabilidad. Ignoraba los insultos velados del personal y la hostilidad fría de Isabela. Llegaba cada mañana con la misma determinación serena. Le hablaba no como a una paciente, sino como a una persona. Le preguntaba sobre su tiempo como CEO, no sobre los números y los beneficios, sino sobre la sensación de construir algo de la nada, la adrenalina de superar a un competidor. Estaba intentando encontrar a la mujer que existía antes del accidente, la luchadora que ella había olvidado que era. La primera grieta real en su armadura vino de una fuente inesperada. Después de una semana de progreso cero, Mateo pidió permiso para traer a su hija, Sofía, a la mansión después del colegio. «No tiene dónde quedarse hasta que termine el trabajo», explicó, una mentira piadosa. La verdad es que sabía que necesitaba un arma diferente para esta guerra.
Isabela, irritada pero curiosa, aceptó a regañadientes, especificando que la niña debía permanecer invisible e inaudible. Pero Sofía no era una niña que pudiera ser invisible. Su llegada fue como una salpicadura de color en una pintura en blanco y negro. Una niña de 6 años, con ojos grandes y curiosos y una sonrisa que parecía no vacilar nunca, entró corriendo en la silenciosa mansión, su risa resonando por los pasillos de mármol. Se detuvo abruptamente al ver a Isabela, mirando fijamente a la mujer en la silla de ruedas con una inocencia desprovista de lástima o miedo. Para Sofía, Isabela no era una lisiada trágica. Era solo una nueva persona en un lugar muy grande y silencioso. Isabela observó a la niña con una frialdad estudiada. La veía como una manipulación, una herramienta emocional barata usada por su padre. Ignoró los tímidos intentos de Sofía de mostrarle un dibujo o contarle sobre su día en el colegio. Pero la presencia de la niña comenzó a operar un cambio sutil en el ambiente. El silencio de la casa, antes opresivo, ahora parecía simplemente vacío, esperando ser llenado por el sonido de la vida. El olor de los lápices de cera y la merienda infantil se mezclaba con el caro aroma de los difusores de ambiente. El giro, el momento que lo redefiniría todo, ocurrió en una tarde particularmente sombría. Mateo estaba intentando un nuevo ejercicio, uno en el que guiaba la imaginación de Isabela, pidiéndole que visualizara las vías neuronales de su cerebro, reconectándose con sus piernas. Frustrada con lo que consideraba un absurdo místico, exhausta por la lucha interna y externa, Isabela explotó. «¡Basta! Se acabó esta farsa», gritó, su voz temblando de rabia y lágrimas contenidas. «Es inútil. Solo estás perdiendo tu tiempo y dándome falsas esperanzas. Se acabó. Vete y llévate a tu hija contigo». En ese preciso momento, Sofía, que jugaba silenciosamente en un rincón, se acercó. No parecía asustada por la explosión de Isabela. Simplemente caminó hasta la silla de ruedas, miró el rostro contraído de dolor de la mujer y con una simplicidad infantil que contenía toda la sabiduría del mundo, colocó su manita pequeña y cálida sobre la pierna inerte de Isabela, la pierna que Isabela no sentía desde hacía 2 años. Y entonces dijo, las palabras que rompieron el hielo para siempre. «No te preocupes», susurró Sofía, sus ojos grandes y serios fijos en los de Isabela. «Papá siempre arregla lo que está roto». La fe pura e incondicional en la voz de la niña, la creencia absoluta en su padre, fue una fuerza que ninguna muralla de cinismo podría soportar. El mundo de Isabela se detuvo. El toque de la mano de la niña en su pierna, la sinceridad en su voz, fue demasiado. La presa se rompió. Por primera vez desde el accidente, Isabela no lloró por autocompasión, lloró por otra cosa, algo que no podía nombrar. Quizás la belleza de aquella fe, quizás la vergüenza de su propia desesperanza. Miró a Mateo, que observaba la escena con lágrimas silenciosas en sus propios ojos, y en su mirada no vio a un aprovechado, sino a un padre que haría cualquier cosa por su hija. En ese instante algo cambió fundamentalmente dentro de ella. La lucha dejó de ser un juego cínico para demostrar que Mateo estaba equivocado. Por primera vez, con una claridad aterradora y estimulante, Isabela Reyes decidió luchar de verdad, no por Mateo, no por el contrato, sino por sí misma y por la chispa de esperanza que vio reflejada en los ojos de aquella niña. «Quédate», le susurró a Mateo la voz ronca. «Quédate, y vamos a trabajar». A partir de ese día el régimen cambió. La resistencia de Isabela fue reemplazada por una determinación feroz. Las sesiones se volvieron más largas, más intensas. Permitió que Mateo la guiara a través de momentos dolorosos y repetitivos ejercicios de memoria muscular, donde tenía que concentrarse con toda su fuerza para intentar enviar una señal, cualquier señal, a sus miembros inferiores. El sudor corría por su rostro, mezclándose con lágrimas de frustración y esfuerzo. El jardín se transformó en su campo de batalla y santuario. Mateo construyó unas barras de apoyo rústicas entre 2 árboles fuertes, usando madera que él mismo cortó. El objetivo no era que caminara, todavía no, sino que pudiera sostenerse, usar la fuerza de sus brazos para intentar poner peso en sus piernas, para recordar a su cuerpo la sensación de estar en vertical. Cada intento era una agonía, los músculos de su espalda y hombros gritando en protesta. Las miradas de desdén del personal continuaban, pero ahora había un nuevo elemento, una curiosidad reacia. El fisioterapeuta alemán, Dr. Klaus, comenzó a observar las sesiones más de cerca, ya no con desprecio abierto, sino con un análisis clínico. Veía los métodos de Mateo como primitivos y peligrosos, pero no podía negar el cambio en la propia Isabela. La apatía había desaparecido, reemplazada por una luz de guerrera en sus ojos. El vínculo entre el trío improbable se profundizó.
En las pausas, Isabela comenzó a preguntarle a Mateo sobre su difunta esposa, Elena. Él le contó cómo Elena, una bailarina, luchó contra una enfermedad degenerativa y cómo él aprendió sobre la conexión mente-músculo con ella, creando juegos y ejercicios para ayudarla a mantener el movimiento el mayor tiempo posible. Ella nunca renunció a vivir, dijo Mateo. El motivo que yo tengo, señora, es la promesa que le hice a ella, de nunca dejar que nadie se rinda. Isabela, por su parte, se encontró cautivada por Sofía. Empezó a leerle cuentos a la niña antes de que Mateo se la llevara a casa. La voz que antes comandaba reuniones de miles de millones de dólares, ahora se suavizaba para dar vida a personajes de cuentos de hadas. La mansión fría y silenciosa ahora resonaba con las voces de una mujer leyendo, una niña riendo y un hombre ofreciendo un aliento amable. Estaba empezando a parecerse a un hogar. Un día, durante una sesión particularmente agotadora en las barras de apoyo, Isabela sintió algo. No fue un movimiento, no fue un espasmo, fue un hormigueo, un calor profundo y débil en su muslo izquierdo como el eco fantasma de un músculo. He sentido, jadeó, los ojos desorbitados sin atreverse a creerlo. Mateo, he sentido algo. Mateo sonrió, una sonrisa ancha y genuina. Lo sé, dijo él. Este es el comienzo. Fue una victoria minúscula, invisible para cualquier otra persona, pero para ellos fue como mover una montaña. Renovada por este atisbo de posibilidad, Isabela atacó los ejercicios con vigor redoblado. Empezó a estudiar diagramas de anatomía, a leer sobre neuroplasticidad. La CEO dentro de ella despertó, tratando su propia recuperación como el proyecto más importante de su vida, con Mateo como su consultor principal y Sofía como su principal accionista. Los días se convirtieron en semanas. El progreso era lento, medido en milímetros de sensación, en espasmos musculares que duraban solo un segundo. Había días de avance y días de retroceso frustrante, cuando el dolor y el agotamiento la dejaban en un estado de sombría desesperación. En esos días era la presencia de Sofía, su optimismo inquebrantable, lo que le impedía rendirse. La niña se había convertido en su animadora personal. La tensión, sin embargo, estaba siempre presente. La cuenta atrás de los 90 días era una presión constante, y entonces, cuando parecía que habían encontrado un ritmo, el mundo exterior asestó un golpe devastador. El médico de Sofía llamó a Mateo. Los últimos exámenes mostraban una complicación inesperada. La condición de la niña estaba empeorando más rápido de lo previsto. Necesitaba una nueva cirugía, un procedimiento más complejo y caro, y lo necesitaba con urgencia. Mateo recibió la noticia mientras estaba en el jardín. Isabela, desde su terraza, vio cómo el color desaparecía de su rostro. Lo vio sentarse pesadamente en un banco de piedra, la cabeza entre las manos, el cuerpo encorvado bajo el peso de un dolor que ella conocía muy bien. La resiliencia que parecía infinita finalmente se quebró. Por primera vez vio a su pilar de fuerza parecer pequeño y derrotado. La presión sobre él se volvió insoportable. El contrato con Isabela ya no era sobre un futuro mejor, era sobre la supervivencia inmediata de su hija. La urgencia transformó su calma habitual en una ansiedad velada. Intentó ocultárselo a Isabela, pero ella lo veía en sus ojos, en la manera en que miraba el calendario. El plazo de 3 meses de repente parecía demasiado corto. Isabela se encontró ante una elección. Su lado cínico y antiguo vio una oportunidad. La presión podría hacerle cometer un error, demostrando que ella tenía razón desde el principio. Podría rendirse, pero la nueva Isabela, la mujer que había sido tocada por la fe de una niña y la dedicación de un padre, sintió algo diferente. Sintió el dolor de él como si fuera el suyo propio. La crisis de Sofía ya no era el problema de él, era el problema de ellos. ¿Cuánto?, le preguntó esa noche, su voz desprovista de cualquier tono de negocios, simplemente directa. ¿Cuánto cuesta la cirugía? Mateo, avergonzado de su vulnerabilidad, dudó. No importa, murmuró. Nuestro acuerdo, todavía tenemos tiempo. Isabela lo interrumpió. El acuerdo era sobre mí. Esto es sobre ella. Dime, la cantidad. Su determinación lo sorprendió. Él finalmente le dijo la cifra, una suma astronómica que representaba un universo de distancia de su realidad. Isabela no dijo nada, solo asintió. Al día siguiente su actitud cambió de nuevo. La determinación feroz fue reemplazada por una urgencia fría y calculada. Ya no estamos trabajando para sentir un hormigueo, Mateo, dijo, sus ojos de CEO brillando con una intensidad que él no había visto desde que la conoció. Estamos trabajando por un milagro, y vamos a conseguirlo. Por Sofía. El revés en la salud de Sofía, en lugar de quebrar su espíritu, lo forjó en acero. El dolor de Mateo se convirtió en el combustible de Isabela.
El miedo de ella se convirtió en la responsabilidad de él. Ahora eran una unidad, un equipo luchando en dos frentes, uno contra la parálisis física, otro contra el tiempo. Cada sesión se volvió más enfocada, cada gota de sudor invertida con un propósito desesperado. Las conversaciones paralelas del personal disminuyeron. El drama era demasiado real, demasiado crudo para ser objeto de chismorreo. Incluso el Dr. Klaus, el fisioterapeuta, se encontró ofreciendo consejos a Mateo, no sobre sus técnicas primitivas, sino sobre cómo apoyar la espalda de Isabela durante un levantamiento particularmente difícil, o cómo masajear un músculo para aliviar un calambre. Una alianza reacia comenzó a formarse. En medio de esta tensión creciente, encontraron momentos de gracia. Una noche, mientras Mateo le contaba a Isabela cómo a Elena le encantaba ver la puesta de sol sobre el mar, Isabela se dio cuenta de que no había visto una puesta de sol de verdad en 2 años. Siempre se retiraba antes. Esa noche pidió quedarse afuera. Juntos los tres, la mujer en la silla de ruedas, el jardinero preocupado y la niña enferma, observaron cómo el cielo se pintaba de naranja y púrpura. Un momento de belleza en medio de la tormenta. La presión estaba empujando a Isabela más allá de sus límites. El dolor era un compañero constante. Había momentos en los que gritaba de frustración golpeando los brazos de su silla, pero ahora la imagen del rostro preocupado de Sofía aparecía en su mente, y ella continuaba. Su lucha ya no era egoísta. Estaba luchando por su nueva e improbable familia. El punto de inflexión dentro de la crisis llegó durante una sesión de rehabilitación en la piscina, una idea del Dr. Klaus que Mateo adaptó. El agua, esperaba él, podría soportar el peso de Isabela y permitirle sentirse más libre. Con Mateo y el fisioterapeuta sujetándola, ella flotó, el agua tibia envolviendo sus miembros inmóviles. Mateo comenzó a guiarla, pidiéndole que recordara la sensación de patear el agua. Por Sofía, Isabela, le susurró al oído, la voz entrecortada. Inténtalo, por Sofía. Isabela cerró los ojos bloqueando el dolor, el miedo, el escepticismo. Canalizó toda su voluntad, toda su rabia, todo su amor recién descubierto en una única orden mental. Visualizó la energía fluyendo desde su cerebro, descendiendo por su columna, viajando hacia su pierna derecha. Se concentró con una intensidad que casi la hizo desmayar. Y entonces sucedió. Debajo del agua, invisible en la superficie, pero inconfundiblemente real para ella y para los hombres que la sujetaban, su pierna derecha se contrajo. No fue una patada, ni siquiera un movimiento completo. Fue una contracción muscular deliberada y sostenida. Una señal clara e inequívoca de que la conexión, el camino entre la voluntad y la acción no estaba muerta, solo estaba dormida. Jadeó tragando agua, sus ojos abriéndose de par en par en shock y triunfo. Mateo sintió el movimiento, su corazón disparado. El Dr. Klaus, el hombre de ciencia y de hechos, también lo sintió, y su mandíbula cayó con atónita incredulidad. Miró a Mateo, luego a Isabela, y por primera vez, la mirada en sus ojos no era de escepticismo, sino de admiración. Aquella contracción muscular fue un terremoto. Envió ondas de choque por toda la mansión. Silenció los susurros. Transformó la duda en asombro. No era la cura completa, ni mucho menos, pero era la prueba. La prueba de que lo imposible quizás era solo una opinión. La prueba de que el método poco ortodoxo del jardinero, basado en la emoción, el propósito y la conexión humana, tenía un poder que la ciencia por sí sola no podía medir. La noticia del revés de Sofía había creado la tormenta perfecta. Y de esa tormenta vino el relámpago del progreso genuino. La tensión no había disminuido. La cirugía de Sofía todavía era una sombra que se cernía sobre ellos. Pero ahora, por primera vez, había una luz real al final del túnel. Una luz que ellos mismos habían creado a través de dolor, sudor y una fe obstinada el uno en el otro. La acción y la tensión habían llevado a un avance que preparó el escenario para el verdadero clímax. La promesa imposible ya no parecía tan imposible. Las semanas que siguieron al avance en la piscina fueron un purgatorio de esfuerzo y dolor. Cada día era una batalla librada en la frontera del agotamiento. Isabela había aprendido a comandar sus músculos con una voluntad de hierro, produciendo contracciones que antes eran impensables. Con la ayuda de Mateo y del ahora cooperativo Dr. Klaus, conseguía soportar su propio peso por segundos que se estiraban en eternidades. Pero la línea de meta, el acto de levantarse y caminar de forma independiente, parecía tan lejana como las estrellas. El plazo del contrato se acercaba como una nube de tormenta y la necesidad de la cirugía de Sofía era una presión constante y abrumadora en su corazón. El cuerpo de Isabela gritaba en protesta.
Sus músculos, despertados de un sueño de 2 años, estaban en un estado perpetuo de ardor. Su mente, exhausta por la concentración implacable, comenzaba a flaquear. El fantasma del fracaso, su viejo compañero, volvió a atormentarla en las largas noches. «Es suficiente», susurraba una voz en su cabeza. «Has demostrado que puedes sentir. Eso ya es un milagro. No te tortures buscando lo imposible». Estaba al borde de ceder, de aceptar esa victoria parcial y retirarse a la seguridad de su silla. Mateo vio el agotamiento en sus ojos, la vacilación que amenazaba con deshacer todo el progreso. Sabía que su fuerza física estaba al límite. Necesitaba alcanzar su alma una última vez. Aquella tarde no la llevó a las barras de apoyo ni a la piscina. La llevó al centro del jardín sensorial que habían construido juntos, un lugar que ahora rebosaba de vida, color y aroma. Era su jardín, un testimonio de su viaje. «Elena, mi esposa, amaba bailar más que nada», comenzó Mateo, su voz baja y cargada de memoria. Cuando enfermó, cada día era una lucha por mantener un poco de ese baile. Los médicos le dijeron que descansara, que se conservara, pero ella decía que descansar era solo una forma lenta de morir. Miró a Isabela, sus ojos transmitiendo la profundidad de su pérdida y la fuerza de su convicción. Al final me hizo prometer, no que yo la curaría, sino que nunca dejaría que nadie a quien yo pudiera ayudar renunciara a vivir. Dijo que la vida es un don y renunciar a ella es el único pecado verdadero. Ese, señora, es mi motivo. Su confesión quedó suspendida en el aire, despojada de cualquier artificio, una verdad cruda y poderosa. Se arrodilló ante la silla de ella para que sus ojos quedaran al mismo nivel. «Cumpliré mi promesa con usted, Isabela. Pagaré la cirugía de Sofía de alguna manera, aunque signifique trabajar el resto de mi vida. Contrato ya no importa». Hizo una pausa, su voz convirtiéndose en un desafío intenso y amoroso. «Pero lo que importa es la promesa que te haces a ti misma». «Ha llegado la hora», continuó, su voz un susurro urgente. «Levántate. No por mí, no por Sofía, cuya vida ya has salvado con esta lucha. No por el estúpido contrato que nunca debía haber firmado». Se inclinó un poco más cerca, su fe envolviéndola como un manto. «Levántate por aquella mujer que miraba el mundo desde lo alto de un rascacielos y no veía límites. Levántate por la esperanza que ahora ves en los ojos de todos a tu alrededor. Levántate por ti misma. Demuéstrate a ti misma que nunca estuviste rota». Sus palabras fueron la llave que abrió la última puerta de su prisión interior. La lucha dejó de ser sobre sus piernas. Se convirtió en su identidad. Con lágrimas corriendo libremente por su rostro, Isabela asintió. Juntos se movieron hacia las barras de apoyo de madera. El personal de la casa, sintiendo la importancia del all-stage momento, se reunió a una distancia respetuosa. El doctor Klaus estaba allí, con un cronómetro en la mano que olvidó encender. Sofía estaba al lado de su padre, sosteniendo su mano con fuerza, sus grandes ojos fijos en Isabela. Isabela colocó las manos en las barras de madera pulida. La madera estaba cálida por el sol de la tarde. Respiró hondo, el olor de las rosas y de la tierra llenando sus pulmones. Cerró los ojos y se sumergió en su santuario interior. Las voces de los médicos, los ecos metálicos del accidente, la frialdad del suelo del hospital, todo salió a la superficie. Pero esta vez, otras imágenes se unieron a la batalla. La sonrisa de Sofía, el toque de su manita, la mirada inquebrantable de Mateo, la sensación del agua sosteniéndola. Con un grito que fue parte dolor, parte esfuerzo, parte grito de guerra, empujó. Sus brazos temblaron bajo la tensión. Sus hombros parecieron que iban a dislocarse. Y entonces sus piernas, esos miembros extraños y olvidados, se activaron. Temblaban violentamente, protestando contra la orden imposible. Por un segundo aterrador, pensó que iba a desplomarse, pero continuó empujando, canalizando 2 años de rabia, frustración y dolor reprimido en un único movimiento ascendente. Y entonces estaba de pie, vacilante, inestable, apoyada casi por completo en sus brazos, pero de pie. Sus pies estaban plantados en el suelo. Sentía la presión de la tierra bajo las suelas de sus zapatos. El mundo, visto desde esa altura, parecía diferente, nuevo. Jadeaba, el corazón martilleando contra sus costillas, una mezcla de agonía y éxtasis recorriendo su cuerpo. Lo había logrado. Estaba de pie. Un sollozo colectivo pareció recorrer a los espectadores silenciosos. Mateo tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero su sonrisa era radiante. Sofía soltó la mano de su padre y dio un pequeño salto de alegría. El doctor Klaus miraba, su expresión profesional desmoronada, reemplazada por puro asombro. Miró a Mateo y sacudió la cabeza. Lentamente, un gesto de rendición y admiración.
Pero la batalla aún no había terminado. Estar de pie era una cosa, conquistar el espacio era otra. Isabela miró hacia adelante, al rostro lloroso y sonriente de Mateo, a pocos metros de distancia. Él era su faro. «Ahora por ti», susurró para sí misma una promesa. Con una determinación que parecía venir de fuera de ella misma, soltó la mano derecha de la barra de apoyo. El mundo pareció inclinarse peligrosamente. Su cuerpo le gritó que se aferrara de nuevo a la seguridad de la madera, pero resistió. Su brazo izquierdo soportaba un peso insoportable. Concentró toda su existencia en su pierna derecha. «Muévete», ordenó. El dolor era insoportable, un fuego blanco que subía por su nervio ciático, pero debajo del dolor había otra cosa, fuerza. Lenta, agónicamente, arrastró el pie derecho hacia adelante. No fue un paso elegante, fue un arrastre vacilante, un movimiento torpe y doloroso, pero el pie se movió, se levantó del suelo, avanzó por el aire durante una fracción de segundo que pareció una vida entera y aterrizó. Aterrizó en el suelo, 1 metro por delante de donde estaba. Había dado un paso. En el instante en que su pie tocó el suelo, un silencio sobrecogedor y profundo cayó sobre el jardín. Era un silencio más ruidoso que cualquier aplauso. El mundo parecía haber contenido el aliento. El sonido de las olas lejanas, el zumbido de una abeja, el susurro de las hojas. Todo desapareció. Solo existía ese momento, congelado en el tiempo. La mujer a la que le habían dicho que nunca más caminaría, de pie, en medio de un jardín, después de haber dado un paso. El silencio fue roto por un único sonido, un grito de pura alegría de Sofía. «Lo hizo, papá, lo hizo». La niña aplaudió, su deleite inocente y puro rompiendo el hechizo. Y entonces el resto del mundo reaccionó. Los enfermeros, antes cínicos, se miraban unos a otros con los ojos desorbitados, la boca abierta en una O de asombro. Uno de los guardias de seguridad, un hombre grande e impasible, se secó discretamente una lágrima de la comisura del ojo. El doctor Klaus dio un paso adelante, como por instinto, antes de detenerse. Su mente científica luchaba por procesar lo que sus ojos habían visto. Esto no debería ser posible. Las resonancias magnéticas, los informes, los pronósticos, todo decía que era imposible. Sin embargo, la prueba estaba allí, temblando de esfuerzo, pero innegablemente de pie ante él. La arrogancia de la certeza médica se desmoronó ante la realidad del espíritu humano. Pero el foco de Isabela no estaba en ellos. Estaba en la sensación, la presión en la planta de su pie, el dolor agudo en su muslo, el temblor en su pantorrilla. Eran las sensaciones más dolorosas que jamás había sentido y las más bienvenidas. Eran la prueba de que estaba viva, de que estaba conectada, de que había vencido. Las lágrimas que corrían por su rostro ya no eran de tristeza o esfuerzo, sino de un triunfo absoluto y abrumador. Su mirada se encontró con la de Mateo. Él no se apresuró a ayudarla, le concedió ese momento, la dejó ser la dueña de su victoria. Sus ojos, espejos el uno del otro, estaban llenos de todo lo que no necesitaba ser dicho. La gratitud, el respeto, la admiración, el vínculo forjado en el fuego de la adversidad. Él comenzó a caminar hacia ella, no como un cuidador, sino como un compañero. Se detuvo frente a ella, su rostro una mezcla de orgullo y ternura. Extendió la mano no para sostenerla, sino como una invitación. Ella miró su mano, luego su rostro y una sonrisa, la primera sonrisa verdaderamente genuina en más de 2 años, iluminó su rostro. Lentamente, con el cuerpo todavía tembloroso, soltó la barra de apoyo con la mano izquierda y se apoyó suavemente en el brazo fuerte que él le ofrecía. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el video. El momento del éxito no fue un final, sino una transición. Fue el clímax de una batalla y el inicio de una nueva vida. El sonido en el jardín regresó lentamente, no como antes, sino diferente. Los susurros de duda fueron reemplazados por murmullos de admiración. El aire, antes pesado con cinismo, ahora vibraba con la energía de la posibilidad. La reacción del mundo a su alrededor fue profunda, pero fue la reacción dentro de ella la más sísmica. La identidad de Isabela, la lisiada, murió en ese jardín. En su lugar nació una nueva mujer. Una mujer que había enfrentado lo imposible y había vencido. Una mujer que entendía que la fuerza no provenía de su imperio o de su cuenta bancaria, sino de un lugar mucho más profundo y resiliente. Se apoyó en Mateo no por debilidad, sino por compañerismo. Él no la había curado. Él la había guiado para que ella pudiera curarse a sí misma. Le dio las herramientas, la fe y el propósito, pero fue ella quien libró la guerra.
Y en ese momento, apoyados el uno en el otro, rodeados por el asombro silencioso de sus antiguos escépticos, no eran la millonaria y el jardinero. Eran solo dos personas que habían encontrado en la otra la fuerza para arreglar lo que estaba roto. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores que habían admirado semanas antes. Pero esta vez Isabela no lo observaba desde su silla. Lo observaba de pie, sobre sus propios pies, con el dolor de la vida pulsando en sus venas. El silencio sobrecogedor que siguió a su paso fue el sonido de un universo cambiando, de un destino siendo reescrito, no por la ciencia o el dinero, sino por la obstinada fuerza del espíritu humano. La reacción de todos fue un testimonio, pero la verdadera recompensa fue el sentimiento silencioso y poderoso que floreció en el corazón de Isabela, la esperanza. Claro, aqui está a tradução da quinta e última parte do roteiro, concluindo a história de Isabela e Mateo com sua poderosa mensagem final. En los días que siguieron al paso milagroso, una nueva quietud se instaló en la mansión. No era el silencio frío de la apatía, sino una calma reverente, la quietud del respeto. Isabela, sentada en su despacho, ya no como una prisionera, sino como una comandante de vuelta en su puesto, convocó a Mateo. Él entró, no como el jardinero, sino como su socio. Ante el mismo escritorio de roble que antes había servido de barrera entre ellos, Isabela lo miró. Y por primera vez su vulnerabilidad era su mayor fortaleza. Mateos, comenzó, la voz firme pero desprovista de toda la arrogancia anterior. Estaba equivocada, no, solo sobre mis piernas, sino sobre todo. Te humillé porque tu esperanza era un espejo para mi desesperación. Te pido perdón. La disculpa fue más que palabras. Fue la disolución de su antiguo yo, y su promesa la cumplió de una forma que iba mucho más allá del dinero. El contrato está roto, dijo ella, deslizando el documento firmado a un lado. La cirugía de Sofía está siendo programada por los mejores cirujanos de Europa y todas sus necesidades futuras están garantizadas. Pero eso no es suficiente. Ella reveló su verdadero plan, la creación de la Fundación Vega, en honor a la difunta esposa de Mateo, una organización con un fondo multimillonario dedicada a terapias innovadoras y, lo que es más importante, al apoyo emocional para personas con discapacidad motora sin recursos. Y necesito un director, añadió. Alguien que entienda que la sanación comienza en el alma. Te necesito a ti. La vida de Mateo se transformó, pero no solo financieramente. Ahora tenía un propósito que honraba la memoria de su esposa y garantizaba el futuro de su hija. La mansión, antes un lugar de trabajo, se convirtió en un hogar. La dinámica entre los tres floreció en algo hermoso e inesperado. Isabela, con la orientación de Mateo, inició los trámites para convertirse en la tutora legal de Sofía junto a él, solidificando su nueva e improbable familia. Las paredes que antes resonaban con el silencio de la soledad, ahora lo hacían con el sonido de Isabela, ayudando a Sofía con los deberes. Y las discusiones apasionadas entre ella y Mateo sobre los proyectos de la fundación. Isabela recuperó el control de su vida con una ferocidad que sorprendió a todos. Su brillante mente para los negocios, antes enfocada en adquisiciones hostiles y márgenes de beneficio, ahora estaba enteramente dedicada a construir un imperio de esperanza. Pasaba horas en teleconferencias, no intimidando a juntas directivas, sino coordinando con médicos, terapeutas y arquitectos para crear centros de rehabilitación que fueran santuarios de sanación y no instituciones estériles. Redescubrió su poder, pero ahora estaba templado con una compasión que lo hacía infinitamente mayor. Su recuperación física continuó, un proceso lento y arduo que abrazó con paciencia. Con el tiempo, la silla de ruedas fue reemplazada por un andador, y el andador por un elegante bastón que usaba más como un accesorio de su nueva confianza que como una necesidad. Cada paso era un recordatorio de su viaje, una prueba de su resiliencia. Ya no huía del recuerdo de su dolor, lo estaba usando como combustible para garantizar que otros no tuvieran que luchar solos. La mujer que creía que su vida había terminado estaba ahora construyendo legados. 5 años después, la escena reflejaba el inicio, pero con los colores invertidos. En un día soleado y vibrante, Isabela, caminando con la seguridad que su bastón de ébano le confería, estaba junto a Mateo en la inauguración del centro más nuevo de la Fundación Vega. Sofía, ahora con 11 años, saludable y radiante, corría por el jardín sensorial del centro, un espacio diseñado por el propio Mateo. La opulencia del lugar no era fría, sino acogedora, llena de risas y del sonido de posibilidades. Mientras daba su discurso ante una multitud de simpatizantes, pacientes y periodistas, la mirada de Isabela se posó en un joven en una silla de ruedas en un rincón, su expresión derrotada un eco fantasma de su propio pasado. Después de la ceremonia, se acercó a él. El suave sonido de su bastón en el camino de piedra, un ritmo de propósito.
Se arrodilló, un acto que requería esfuerzo, pero que hizo con gracia para que sus ojos se encontraran con los de él al mismo nivel, tal como Mateo había hecho con ella tantos años antes. El joven la miró con una mezcla de sorpresa y escepticismo. Conocía su historia, la leyenda del aseo que volvió a caminar, pero para él era solo eso, una leyenda. Isabela sonrió, una sonrisa que contenía la sabiduría de su viaje, la profundidad de su dolor y la inmensidad de su esperanza. Se vio a sí misma en los ojos de él y supo exactamente lo que necesitaba oír. No una promesa de curación, sino una oferta de fe. Con el mismo brillo de esperanza que un jardinero un día le ofreció en medio de su desesperación, ella habló, las palabras cargadas con el peso de la experiencia y la ligereza del amor. «Sé lo que estás sintiendo», dijo suavemente, «pero quiero que sepas una cosa». Hizo una pausa colocando una mano amable sobre la de él. «Creo que puedo ayudarte a caminar». En ese momento el ciclo se completó. La oscuridad que había sufrido se transformó en una luz para guiar a otros. La verdadera sanación de Isabela Reyes no ocurrió en el momento en que dio el primer paso. Ocurrió cuando encontró un propósito más grande que su propio dolor. Aprendió que la parálisis más debilitante no es la del cuerpo, sino la del espíritu, la incapacidad de conectar con los demás y de creer en la posibilidad del cambio. Su fortuna no la salvó, su corazón sí. Aquel día, en un jardín en Marbella, Isabela aprendió la lección más valiosa de su vida. Aprendió que la genialidad no viste traje y corbata y que el coraje puede encontrarse en las manos encallecidas de un jardinero. Entendió que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene en el bolsillo o en los imperios que construye, sino en la fuerza de su carácter, en la resiliencia de su espíritu y en la luz que elige compartir con el mundo. La historia de C. Isabela y Mateo se convirtió en una leyenda silenciosa, un testimonio del poder de la conexión humana. Demostró que la esperanza, cuando se ofrece con sinceridad, puede romper las cadenas más fuertes, y que el amor, en su forma más pura, el amor de un padre por su hija, el amor de un hombre por la memoria de su esposa, y el amor que florece entre dos almas rotas que se ayudan a repararse, es la fuerza más poderosa para reconstruir no solo una vida, sino el propio significado de ella. Formaron una familia no de sangre, sino de elección, unida por cicatrices compartidas y una fe mutua en lo imposible. La mansión, antes un monumento al vacío, se convirtió en un faro de esperanza, la sede de una fundación que cambiaría miles de vidas. La promesa imposible, hecha en un momento de escarnio, floreció en un legado de compasión y sanación. El viaje de Isabela no fue sobre borrar su dolor, sino sobre transformarlo en propósito. No se convirtió en la mujer que era antes, se convirtió en mucho más. Se convirtió en la prueba viviente de que las caídas más devastadoras pueden enseñarnos a volar más alto y que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en la cantidad de vidas que tocamos. La lección final, grabada en el corazón de cada persona que la fundación ayudaba, era simple y profunda. La sanación no está en la ausencia de heridas, sino en encontrar el coraje para enfrentarlas y en tener a alguien a tu lado que, cuando ya no puedes creer en ti mismo, cree por ti. ¿Algunas notas? ¿Ves has presenciado un acto de fe que cambió una vida? Deja un like si crees que la conexión humana es más poderosa que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias sobre segundas oportunidades y la fuerza del espíritu humano. Comenta. La esperanza arregla lo que está roto, si tú también crees en el poder de la bondad para transformar el mundo.